Después de un proceso largo, estos procesos en las Cortes Internacionales duran 5 o 6 años, se conoció el fallo de la Corte Internacional respecto a esta demanda que interpuso Bolivia, que lo que buscaba era obligar al Estado de Chile a sentarse a negociar con un resultado positivo para que Bolivia tuviera acceso soberano al mar. La Corte finalmente no acogió ninguno de los puntos de la demanda boliviana y acogió de alguna manera la defensa o la contramemoria que presentó Chile, como Estado de Chile. Fue, no sé, hemos visto harto en los medios de comunicación, hablan de golazo, 13-2, 12-3, en fin, a propósito de los resultados. Ya mirándonos con un poquito lejos de ese fervor inicial, queremos hacer una lectura de lo que este fallo significa. Y por eso estamos con el diputado de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, que además es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pablo Vidal. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Bea. Interesante poder hacer una conversación un poquito más en profundidad de qué es lo que significa esto, no solo más allá de los titulares, como dices tú. Sí, porque es fácil quedarse con los titulares porque sale toda esta cosa patriota, ¿no? Y efectivamente en esta demanda se le dio el favor o el resultado fue beneficioso para nuestro país y desde ahí hablamos. ¿Qué significa o cómo se hace una lectura más fina de un fallo que fue tan contundente a favor de Chile o en contra de la demanda de Bolivia? A ver, en primer lugar acá reconocer que llama la atención. Fue sorpresivo la contundencia de la interpretación de los jueces. Acá sin dobles lecturas posibles, sin matices. Los jueces dicen Bolivia no tiene la razón o la defensa chilena es 100% certera en descartar los argumentos de Bolivia, que además son argumentos que fueron sorpresivos en su momento y llamaron a sorpresa a Chile cuando Bolivia crea esta argumentación del derecho expectaticio. O sea, Bolivia nunca cuestiona el Tratado de 1904. Lo que Bolivia dice es que una serie de hechos entre los actos bilaterales, las conversaciones que ocurrieron entre los dos países, los actos unilaterales chilenos y otros elementos, que eran 8, que hoy día los detalló la Corte, habrían ido construyendo de manera acumulativa una obligación de negociar para nuestro país. Y que Chile no habría cumplido esa obligación toda vez que no existe un acuerdo al respecto. Y de verdad que es poco usado ese argumento en el derecho internacional, pero existe. Existía esa posibilidad de que la Corte, que además en otros casos ha demostrado ser media salomónica, lo fue en dos momentos claves para Chile en los últimos años. Cuando sale el fallo entre Chile y Perú, la argumentación jurídica de la Corte fue similar a lo de hoy día en términos de decir Chile tiene razón, Chile tiene razón, Chile tiene razón, pero, hubo un pero. Cuando sale la determinación respecto a la objeción preliminar, donde Chile dice que la Corte no tiene competencia en esta demanda, de nuevo, los argumentos daban a entender que la Corte se había dado plenas atribuciones, pero no, al final dice, pero no nos vamos a meter en la cuestión de fondo. Entonces, un fallo que no tenga peros, que no tenga no obstante, sino que de principio a fin, de pe a pa, diga, no. Y la única ventanita, rendija que deja abierta es una obviedad, que es nada impide que ambos países puedan negociar, es algo que llama la atención. Entonces, aquí yo diría, como resumen, para no caer en el patriotismo, los argumentos jurídicos chilenos eran del todo contundentes. No cabe otra interpretación. Chile tenía razón desde el punto de vista jurídico. Ahora, se abre otra dimensión, que es la política, que es la social, que es pensar en el futuro, y esa dimensión tiene muchas más aristas que solamente lo jurídico. Sí, y por ahí quiero avanzar porque ya tenemos claro, esto es lo que marca la Corte, pero el llegar a una instancia como una Corte Internacional en esta posición, digamos, de un llamado a que la Corte obligue a otro país, como es lo que inició el gobierno de Evo Morales, ¿en qué situación deja, y aquí ya despejando solo el fallo, en qué situación deja hoy día a las relaciones o a las nulas relaciones entre Chile y Bolivia? Yo creo que el presidente Evo Morales, y lo personalizo en él porque él es el que da pie inicial, se equivocó cuando decidió judicializar la relación entre nuestros países. Hace más de 30... ¿Nos hace retroceder? Claro, porque hace más de 30 años que Chile no tenía relaciones diplomáticas, se rompen, se quiebran con el diálogo fracasado entre Banzer y Pinochet, pero de ahí en adelante, a pesar de eso, Chile había logrado tener varios intentos de conversación con Bolivia. Ocurrieron en el gobierno del presidente Lagos, con la presidenta de Chile, incluso con Piñera 1. Pero cuando Bolivia, en el 2011, anuncia que va a demandar a Chile ante la Corte, no hubo más espacio de diálogo, evidentemente sin relaciones diplomáticas, se distanciaron las posiciones a tal punto que solo nos comunicamos por Twitter, por la prensa. No hay quizá una infidencia, ni siquiera hubo posibilidad de ponerse de acuerdo entre las partes para poder haber conocido el fallo de manera anticipada, para poder preparar una bajada de comunicación. O sea, las confianzas hoy día están en un nivel muy bajo y yo creo que eso lo percibe el pueblo de Chile. Cuando el presidente Morales tuitea que Antofagasta es y será boliviana,
al final a quien le está pegando es a las personas de Antofagasta que se sienten chilenos y que tienen una buena opinión del pueblo boliviano, que tienen ganas de que esa integración ocurra, pero cuando el presidente Evo Morales toma ese camino, genera una distancia difícil de recobrar. Y cuando Chile ratifica esa misma estrategia, demandando a Bolivia en el Silala, lo que les puedo decir hoy día es, vamos a seguir varios años más entendiéndonos con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia, y eso no nos ayuda a construir el camino que necesitamos construir con ellos. Sí, es que es bien importante destacar eso, porque más allá de que como chilenas, chilenos, uno mire este fallo y diga, mira, qué bien se acogió lo que representa Chile, esto no es más que un gobierno, es un Estado que se instala, son varios años de recursos. Evidentemente, el que nos tenga Bolivia en La Haya y las declaraciones que se hacen de un lado y otro no ayudan en nada a cualquier proyección de relaciones futuras. Exacto. Por eso yo preguntaba cuánto de esto es un retroceso o cuánto nos podemos demorar en volver a retomar una agenda que implique no solamente una mirada comercial o fronteriza de cómo se atraviesa una frontera y otra, sino algo más profundo con Bolivia. Mira, hay algunos que han dicho que Evo Morales no es un interlocutor válido. Yo discrepo de esa mirada. O sea, él es el presidente democráticamente elegido de Bolivia. Si uno lo analiza a él en su contexto como presidente boliviano, ha sido un buen presidente para efectos de los intereses del pueblo boliviano. Pero para efectos de las relaciones entre los dos países, yo creo que hoy día él queda en un mal pie de cara al pueblo chileno. Ahora, necesitamos construir ese diálogo. Vamos a ver qué pasa con la elección que va a enfrentar el presidente Morales próximamente. Si el pueblo boliviano lo vuelve a elegir, bueno, tendremos que entendernos con él en una nueva etapa. Yo lo que digo es que hoy día se cierra definitivamente una página en la historia de la relación entre nuestros países, y es deber de que mañana se empiece a construir una nueva página, porque Bolivia sigue ahí, sigue siendo nuestro vecino, seguimos teniendo oportunidades gigantescas en términos de integración energética. Bolivia tiene combustibles que le generan energía que son muy distintas a las potencialidades que tiene Chile. Ellos tienen gas, tienen carbón, nosotros tenemos energías no renovables, renovables no convencionales, perdón. O sea, hay oportunidades en un sinfín de materias en los que el diálogo con Bolivia se hace necesario. O sea, Chile nunca va a ser un país desarrollado si Latinoamérica no es una región desarrollada. Tenemos que avanzar juntos como región. Pero hoy día el diálogo con Bolivia va a costar algunos años, sobre todo considerando Chile tiene una demanda ahí, sobre la mesa, en contra de Bolivia. Entonces, y cuando escuchamos la reacción que tuvo el propio presidente Evo Morales, pero también el vicepresidente Linera, mirando siempre esto, señalando que este no es un capítulo que se cierre, que es un paso fallido, que están de manera triste mirando el resultado, pero que siempre van a insistir que este es un paso más, pero que este es un tema que se va a quedar y se va a instalar, y deja ahí sobre la mesa esta demanda que trasciende, digamos, o puede trascender gobiernos en Bolivia. Yo creo que lo que ocurrió hoy día es lo más parecido al efecto de los 33 mineros rescatados en el primer gobierno del presidente Piñera para efectos de este gobierno chileno. O sea, nadie esperaba un fallo tan contundente. Yo creo que la reacción boliviana demuestra eso. O sea, la primera declaración que hace el presidente Morales cuando sale de la Corte se nota con un estado de ánimo completamente derrotado y con alguna declaración muy imprecisa. Él dice que la Corte invocó, cosa que no ocurrió, no está escrita en la sentencia. García Linera fue un poco más asertivo al decir, bueno, la Corte declaró que no está obligado Chile a negociar, y yo tomo esas palabras también un acatamiento al fallo, lo que me parece también muy destacable, pero abre otras puertas. Cuando dice ahora existen otros mecanismos del derecho internacional a los cuales Bolivia va a seguir recurriendo, y yo creo que eso es bueno. O sea, yo creo que Chile y Bolivia sean capaces de entenderse por vía pacífica, jurídica, utilizando los instrumentos del multilateralismo, es una potencia que tiene la relación entre nuestros países pensando en el futuro. Pero la judicialización de esas relaciones es un problema, porque nos dejan dos polos opuestos. El que demanda y el demandado, sí, claro, no quieren dialogar mientras eso no se resuelva. Sí, inmediatamente te apartan, estamos ¿no? atravesados. ¿Qué posibilidad de hablar hoy día? Muy poca. Chile y Argentina han dado un ejemplo bien grande en los últimos 20 años. Chile y Argentina, desde la crisis del corte del gas a nuestro país en adelante, han logrado construir una relación mucho más fluida. Hubo militares argentinos desfilando en la última parada militar chilena, algo medio inesperable quizás hace 20, 30 años, que estuvimos a punto de ir a una guerra con ellos. Necesitamos construir un camino nuevo con Bolivia. Esto no va a ser en 1, 2, 3 meses. Esto va a tomar muchos años, y yo espero que en algún momento seamos capaces de mirar con altura de mira y resolver estas diferencias, que no son triviales, pero yo creo que se pueden resolver. Y ahora mirando al otro lado, mirando a Chile, tú algo decías, y me imagino que en cualquier circunstancia, en este caso le toca al presidente Sebastián Piñera, esto va a significar seguramente una inyección de apoyo, que son cuestiones que duran meses, digamos, pero a la gestión del presidente. De hecho, había harta especulación respecto a lo que iba a pasar con el fallo, porque teníamos en la cabeza lo que había pasado con fallos anteriores, entonces pensábamos que podía haber algo más salomónico en la decisión de la Corte. Finalmente fue súper contundente, y esto provoca reacciones.
Inmediatamente él criticó a Evo Morales, celebró el triunfo de Chile, que está bien, si fue un triunfo del país, aunque uno trate de alejarse de esos como triunfalismos puntuales, porque no ayudan en nada en todo lo que viene. Pero ¿en qué situación queda Chile para mirar también, y sobre todo porque los gobiernos tienen miradas distintas respecto a cuál es nuestro espacio en América Latina y la relación que tenemos con los otros países de América Latina? Yo creo que hay algo que es necesario celebrar cuando se triunfa. Yo en ese sentido creo que es correcto y es necesario decirle al país: los argumentos que presentamos fueron reconocidos por la Corte, teníamos razón y construíamos el siguiente paso. Yo creo que hay una tentación que se vio sobre todo en algunos sectores de ultraderecha en Chile Vamos las últimas semanas, que decían hay que salirse del Pacto de Bogotá, no hay que acatar el fallo. Ayer salió una encuesta Academ que más del 50% de los chilenos pensaba que no había que acatar el fallo si es que este hubiese sido adverso. Yo creo que lo que de hoy día es una muy buena lección, un muy buen aprendizaje para nuestro país en varios sentidos. Primero, en decir, el multilateralismo funcionó. Los argumentos jurídicos pesaron. La Corte nos dio la razón porque teníamos razón. Yo creo que también es importante decir, acá lo que pasa ahora en adelante es que Chile tiene un prestigio internacional ahora mucho más ganado. Cuando Chile diga al mundo, nosotros no le debemos nada a Bolivia, va a estar diciendo algo ratificado por una Corte internacional. O sea, Chile no tiene una deuda con Bolivia. Ahora, uno podría pensar en que existen oportunidades donde el día de mañana existe una transferencia territorial. Todo eso se puede dialogar en el futuro, pero no hay una deuda. Y que eso se zanje como se zanjó también nos da plomo. Ahora, yo espero que el presidente Piñera no se suba por el chorro y no aprovechemos esta instancia efectivamente para exacerbar un nacionalismo trasnochado a propósito de esta interpretación de la Corte. La Corte también señala que el Tratado de 1904 no terminó de cerrar todos los temas que son de interés de Chile y Bolivia. Lo que señala es que no hay una deuda explícita asumida como obligación por parte de Chile, que fue lo que argumentó Bolivia. Pero no están todos los temas resueltos. Hay oportunidades. Bueno, y lo mencionaste, me parece que es importante, a propósito del resultado de la Corte, viene a fortalecerse otro discurso que tiene que ver con que Chile tenga presencia en organismos internacionales y esté sujeto a ciertos organismos internacionales también, que son los que, por ejemplo, en este caso, dirimen controversias, en fin, porque se escucharon estas voces, y no solamente de la ultraderecha, que hablaban sobre o cuestionaban el permanecer en el Pacto de Bogotá. ¿Eso se echa por tierra? ¿Es más difícil seguir avanzando en esa argumentación? Yo creo que sí. Yo creo que lo de hoy día nos da una razón a quienes creemos que Chile tiene que permanecer en esa instancia a toda costa de decir: no es cierto que la Corte Internacional haya amenazado nuestra soberanía. Nunca estuvo en juego la soberanía en el territorio de Chile y además la Corte nos dio la razón porque teníamos la razón. O sea, yo creo que acá demuestra que estos mecanismos funcionan bien utilizados. Por lo tanto, sí, van a haber voces. Hoy día mismo el senador Moreira decía: pero ya sabemos cómo piensa el senador Moreira, le gusta provocar, él tiene esta mirada más patriotera trasnochada, digo yo, que no tiene sentido. Pero yo creo que al gobierno, al presidente Piñera, al canciller, se le hace difícil hoy día sustentar, al menos en este fallo, una argumentación para decir que Chile no deba estar ahí. Más cuando, por ejemplo, Bolivia ahora va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, como la relación entre Bolivia y Chile siguen hacia adelante judicializada, con mayor razón Chile tiene que tener una presencia y una prestancia en el rol internacional en estos temas. Porque, insisto, ya demostramos que éramos capaces, con argumentos jurídicos, de tener la razón. ¿Qué razón tenemos hoy día para poder decir restarnos de esa instancia? Estamos bien posicionados en esa instancia, hoy día mejor que nunca. Como pensamos en el futuro, yo creo que es el gran desafío. Diputado Pablo Vidal, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes. Y recuerden www.diarioclever.cl.